Durante años, cada vez que íbamos a los auto shows, recibíamos decenas de catálogos, folletos o brochures de los modelos de las marcas expositoras. Y en las salas de venta de los concesionarios tampoco podían faltar estos impresos como recursos infaltables en la labor de los vendedores. Y es que hasta para vender un avión no podía faltar un llamativo catálogo con las mejores imágenes y descripción detallada del producto, como este que tenemos aquí de la línea Caravan de Cessna. Como son tantos catálogos, lo vamos a clasificar por grupos y este video lo vamos a dedicar a los carros de ensamblaje colombiano. Empezamos con este viejo catálogo de Renault 18 GTL, Audacia bajo control, el eslogan para la época. Un automóvil muy completo, vean el tablero de instrumentos del momento, bastante completo, con tacómetro. Este volante, este timón, era el mismo de Renault Fuego y que se vería después en los Renault 9. Su tacómetro, reloj digital, muy novedoso para la época. Hubo algunos que llegaron con aire acondicionado. El Renault 18, Audacia bajo control, se me está rompiendo, prefiero dejarlo así. Miren estas tomas tan bonitas del Renault 18 modelo 1983. El Renault 18 se produjo en Colombia hasta 1986 y fue reemplazado por el Renault 21, que más adelante lo vamos a ver. Aquí tengo una publicidad de la versión Station Wagon, la versión Break, como la que tenemos aquí en el canal. Este modelo pues es más antiguo, este sí tenía bumperes metálicos y vean que su timón era diferente. Esto no es un catálogo de concesionario, pero es una publicación que saqué, que recorté de alguna revista, entonces aquí la incluí. Bueno, cuando hablamos de carros de ensamblaje colombiano siempre nos acordamos de Renault, de Mazda, de Chevrolet, de Fiat, de Dodge, de Simca, pero pocos saben que aquí se armaron estos carros, los Aro Corcel. De hecho, yo no me acordaba de estos vehículos, solamente hasta estos días que desempolvé estos catálogos me acordé de este episodio de nuestra historia. Estos vehículos se habían visto en Colombia años atrás bajo el nombre de Aro Carpati, importados de Rumania, Aro Carpati 240. Años después, los señores de una empresa que se llamó TEA, Talleres de Ensamble Automotriz, con sede en Yumbo, Valle del Cauca, trajeron los componentes para armarlos localmente. El Aro Corcel, la verdad no sé qué tantos ensamblarían. Hace tiempo no los veo. Tal vez hicieron muy pocos. Y esta gente de TEA eran bastante creativos y se inventaron este camioncito criollo, el Corcel 1600, el pura sangre colombiano, decía su eslogan. Esto llevaba un motor Volkswagen importado de Brasil y cuentan que tenía caja de Chevrolet Chevette. Esta puerta se ve bastante bien diseñada, se ve bastante industrial, ya les digo de dónde salió, aunque les faltó resolver el frente, que les quedó bastante insípido, bastante desabrido. Estos carros cuentan que Servientrega compró muchos, la verdad yo no me acuerdo. Creo que en el último año solamente he visto un carro de estos en la calle, han desaparecido. Estas cabinas correspondían a camionetas de ensamblaje local, como la Mazda, como la Loop, como la Toyota Hilux. ¿Qué pasaba? Había en esa época, durante años se produjeron estos antitécnicos colectivos, estos pequeños microbuses que eran a partir de una camioneta de estas. Agarraban la cabina, la cortaban, solamente dejaban la trompa y armaban los carroceros sus modelos, en este caso carrocería Superlujo, que quedaba en la Avenida de las Américas, por la zona industrial. Entonces las fábricas de carrocerías que hacían estos microbuses quedaban sobrando estas cabinas.
Entonces a los señores de TEA se les ocurrió darles esta utilidad y armaron estos camioncitos que, como les digo, fueron escasos, fueron experimentos de inventiva criolla. Aquí están sus especificaciones técnicas, los que les interese pueden congelar el video. Ya está el comparativo con los modelos competidores de su época. Corcel 1600 de talleres de ensamble automotriz. Bueno, ya les mostré los catálogos de carrocería super lujo. Este colectivo era para transportes panamericanos. Creo que este era para transportes Tonchalá de Cúcuta. Creo que este era para Sotrandes de Bogotá. A propósito de pickups, la Loop 1600 4x2. Y aquí tenemos la Loop 2300 4x4. Mucho más todoterreno, mucho más guerrera. Y aquí tenemos un antiguo catálogo, o más bien no era un catálogo, era un folleto publicitario que solían salir en la prensa nacional, en los periódicos de circulación nacional. Esto fue para el lanzamiento de esta versión de la Loop, que era la continuación de la primera generación que se había ensamblado como desde el 81, 82. Esta era la nueva cara, nuevo en todo. Unos carros muy buenos, 4x4. Me acuerdo del comercial de televisión que decía Loop 2300 máxima potencia. Nuevo modelo Chevrolet Loop 2300. Mayor potencia, más capacidad. Nuevo modelo Loop 2300. Máxima eficiencia. Nuevo Chevrolet Loop con motor 2300, nuevo en todo. Esto salió como en el 88. Empezaron a salir estos nuevos modelos de la Chevrolet Loop, vehículos de origen Isuzu de Japón. Muy buenos carros que se ensamblaban aquí en Colombia en esos tiempos. Por aquí otra versión de la Loop, Loop de lujo, doble cabina, versión DLX, que eran los de lujo. También 4x4. Todas estas Loops, los que las tienen no las sueltan, las aprecian, siguen siendo carros comerciales a pesar de que los años les han pasado por encima, siguen siendo muy apetecidos por el público. Vamos con un producto de Sofasa S.A. Renault Etoile 2.2 litros, un automóvil muy equipado, muy fino. Fue prácticamente la despedida de Renault 21 en Colombia. A Renault 21 al poco tiempo tuvieron que cambiarle el nombre por Renault Etoile, un fenómeno que solo se vio en Colombia porque tuvo una serie de dificultades que si ustedes han seguido este canal pues estarán enterados más o menos cuáles fueron. Entonces en algún momento lo rebautizaron como Renault Etoile Estrella, traduce esta palabra del francés. Carro muy lujoso, muy completo. Fue el primer carro con inyección electrónica que se ensambló en Colombia. Tenía un motor gigante de 2.2 litros. Las últimas unidades, un buen grupo de las últimas unidades lo compró la Policía Nacional. Renault Etoile 2.2 litros. Un modelo incomprendido. Y no podía faltar este clásico de nuestra industria, el gran Renault 4, siempre amigo, amigo fiel. Y el eslogan de la época, hay más vida en Renault. Hubo muchos catálogos, mucha publicidad impresa del Renault 4 durante su vida industrial en Colombia, desde 1970 hasta 1992. Este fue el último catálogo ya de despedida. Aquí especifica Renault 4 Master, Renault 4 Líder, que eran las dos versiones que había. El Master era 1022 centímetros y el Líder 1289 centímetros. El carro que motorizó a muchísimos colombianos y que hoy en día es un carro de culto, muy coleccionable y muy apreciado. Nos vamos
por arriba, en cuanto a tamaño, el camión Kodiaq a gasolina fue el reemplazo del camión C70. Este modelo salió como en el 92. Aquí tenemos versión a gasolina. No creo que hoy en día en Colombia alguien tenga un camión a gasolina por los elevados costos del combustible. Pero estos carros se ven mucho en las carreteras todavía. Obviamente con sus motores actualizados, ya convertidos o mejor cambiados por motores a diésel más eficientes. Y como les digo, todavía se ve mucho Kodiaq en las vías de Colombia. Otro modelo muy exitoso de Renault en Colombia, el Renault 9. Aquí tenemos el catálogo de Renault 9 Brio. Hubo una época, esto es que como del 91 tal vez, hubo una época en que salieron 3 versiones de Renault 9, 3 niveles de equipamiento. El Renault 9 Brio, que era este, el Renault 9 Super y el Renault 9 Máximo, que era el top en equipamiento, aire acondicionado, vidrios eléctricos, tapizados, etc. El Super era el modelo intermedio y este Brio era el más básico, el más elemental. Fíjense sus rines en lámina, totalmente austero, sin moldura, sin bocelería. Observen por aquí su consola totalmente despoblada de botones. No tenía radio, ni siquiera tenía las ventilas en la parte central del millaré, de la plancha de a bordo, como dicen en otros lados. Pero me parece muy interesante este carro. Sofasa Renault proponía este carro como el reemplazo del Renault 4. Al ser tan básico en equipamiento, pues obviamente salía a un precio más económico. Pero me gustan los carros sencillos. Menos cosas que después pueden fallar. Y de repente uno lo puede equipar a su gusto. Renault 9 Brio. Bonito auto. Hubo una versión años atrás. Muy completo, muy lujoso. El Renault 9 TXE 1600. Este es otro catálogo de los que salían en la prensa nacional. O corrijo nuevamente, no catálogo, sino un folleto publicitario. En mi casa pues se compraba el periódico y yo atesoraba estas cosas. Y aquí las comparto con ustedes. Renault 9 TXE, muy completo, muy bonito. Motor 1600 centímetros, un tablero muy completo con tacómetro, una consola llena de botones funcionales, vidrios eléctricos, comando infrarrojo, un carro muy sobrado. Estas luces eran distintas, se prolongaban hacia la persiana y así formaban un conjunto lumínico muy imponente, a diferencia de las otras versiones. Aquí estaban las versiones de la época, el TSE 1300, TXE 1600 y el GTX 1400. Este catálogo es por ahí como del 87, 88. Y con este modelo, o mejor, con este diseño, se despidió el Renault 9 de Colombia. Como hacia el año 2000 fue rediseñado en Turquía, le redondearon muchos detalles, las luces, los stops, rediseñaron la defensa, la bocelería para darle un look más actualizado hasta donde pudieron, ya con inyección electrónica, el Renault 9. Y se despidió hacia el año 2000. Uno de los carros más exitosos en Colombia. Todavía son comerciales, son económicos y de comprar, de mantener. Y al que no le alcance para comprar un carro más actual, perfectamente se puede comprar un Renault 9 y queda con un carro confiable y un carro comercial. Otro hit, otro superventas en nuestro país, el Chevrolet Sprint.
3 cilindros en línea, 993 centímetros cúbicos, famoso porque su motor vibra un poco por ser de 3 cilindros, pero hoy en día sigue el Sprint en su mejor momento porque la gente lo busca por ser un carro económico. Los primeros Sprint eran redondeaditos atrás, salieron en el 86, unas pocas unidades. Inmediatamente salió esta nueva versión que fue la que se ensambló en Colombia hasta entrada la década de los 2000. Chevrolet Sprint, y aquí un catálogo más actualizado, ya el modelo con rines de aleación. El Chevrolet Sprint todavía es un chequecito para muchos. Aquí subimos de gama. Chevrolet Swift 1.6 GLX. Esta fue la versión top, la más lujosa del Swift. 16 válvulas, rines bonitos, muy completo este carro. Caja automática. ¿Qué tal serían las cajas automáticas de esa época? Pues no las conocí. Que ustedes comenten a ver qué tan eficientes y duraderas fueron. El Chevrolet Swift, modelo de origen Suzuki, Suzuki Cultus en Japón. Lo tengo repetido. Se puede intercambiar con alguien, pero tiene que ser por algo así antiguo, por algo así como de esta gama de catálogos que tenemos acá. Bien. Renault 19. El Renault 19, pues me parece que fue algo incomprendido. Recuerdo que hubo dos motorizaciones, 1.7 y 1.4. He escuchado discusión sobre estos carros, pero todavía se ven. Parece que fueron fuertes, parece que fueron buenos, porque todavía se ven. Ensamblados en Colombia por Sofasa. Renault 19. Ya después empezaron a salir con el nombre Renault Energy. Ya por esa época Renault suspendía esta nomenclatura con números. ¿Se acuerdan? Renault 4, Renault 6, 12, 18, 21. En otros países 25, 30. Ahora de ahí en adelante hasta nuestros días los denominan con nombres. Renault Energy en su momento. Otro carro muy exitoso, el Chevrolet Aveo. Aquí tenemos el Aveo 5. Este carro fue de origen Daewoo. Recuerden que General Motors compró a Daewoo y produjeron sus modelos en diferentes latitudes. Para Colombia llegó el Aveo, y en este caso el Aveo 5. Todavía se ven muchos en la calle, son apetecidos, son comerciales. Todavía es un carro que hizo historia en Colombia. Aquí volvemos al pasado, para como la década de los 80s, con este catálogo del Mazda 626 LX. La verdad no tengo claro si este es de la primera serie o si es nueva raza. De pronto por ahí que me ayuden los que saben harto de Mazda. Estos carros fueron muy descrestadores en su época por este tablero digital. No, pues ante todo el diseño, ¿no? Y ya detalles como el tablero digital, este velocímetro, inmediatamente uno se le venía a la mente el velocímetro de Kit, el auto fantástico, ¿se acuerdan? El tacómetro también era digital. Aquí no había nada de agujas, lo único que había analógico era el cuenta kilómetros, que era de numeritos de esos que giran, lo que llamamos aquí el chorizo. Entonces fue un carro muy completo, muy equipado para su tiempo. Acuérdense del logo, del eslogan de Mazda para la época. Mazda, el reto japonés. Mazda en esa época se estaba abriendo camino aquí en Colombia. Al principio no fue fácil, pero llegaron a cambiar en buena parte la historia. Mazda 626, un modelo que se la puso difícil al Renault 18, al Chevrolet Monza y más adelante al Renault 21. Mazda 626, en este caso el LX, había también versión L, ese sí tenía tablero analógico, y había el GLX, que era el coupé
el dos puertas muy completo, muy deportivo, también ensamblados en Colombia. Mazda 626. 3 versiones. L, LX, GLX. Usted no puede pedir más, tampoco conformarse con menos. Véalos en los concesionarios Mazda. Aquí otro super hit en ventas, el Chevrolet Chevette Taxi. Empezaron a salir como desde el 84, cuando eran negros con toldo beige, amarillo. El modelo se vendió nuevo en Colombia hasta el año 96, aunque ya los últimos no eran colombianos, sino eran importados de Ecuador. Un carro muy bueno, muy sólido, le compitió a modelos más equipados, pero este fue el irrompible. Tracción trasera, se comportaba muy bien en las subidas. Todavía queda uno que otro. Aquí en Bogotá debe haber 2 o 3 Chevette Taxis. Estamos grabando esto principiando marzo de 2026 y todavía quedan algunos Chevette Taxi después de 30 años que llegaron las últimas unidades. Ensamblado en Colombia por Colmotores. Ya en sus últimos tiempos venía con motor 1.6, aunque siempre reclamaron que debían haberle puesto una caja de 5 cambios para acoplarse bien a ese motor. Recuerden que estamos hablando de carros ensamblados en Colombia. Hubo muchísimos más carros colombianos. Esta es una pequeña muestra. Hay unas marcas que no tengo aquí como Dodge, como Cinca, que lamentablemente no tengo de esos tiempos, pero en algún momento vale la pena conseguir para mostrarles. Y aquí viene otro de los carros más importantes en la historia de la industria del ensamblaje nacional, el Renault Twingo, ensamblado por Sofasa en Envigado. Fíjense esta publicidad tan disruptiva que sacaron en ese tiempo. Y eso sin hablar de los colores, que estos carros llegaron inicialmente en unos colores llamativos, como este verdecito. Llegó un color mostaza. Oiga, ya casi no se ven de esos. Yo sé que hay mucho Twingo de los primeros en la calle, porque estos carros son muy buenos y todavía están, pero la gente con el paso del tiempo les ha cambiado el color. Miren la caligrafía de esta publicación tan rompedora en su época. El Twingo lo proponían como un carro juvenil, como un carro diferente, un carro disruptivo. Ya con el paso del tiempo lo volvieron más sobrio. Ya salía con colores más convencionales. Recuerdo que en la versión anterior la tapicería era como de letras, como de abecedario. Es que hasta por dentro era novedoso. Y el modelo nos acompañó hasta el año 2013, cuando lo descontinuaron. Este fue el último carro Renault Francia que se ensambló en Colombia. Ya de en adelante pues se quedaron los modelos actuales, Logan, Sandero y todo eso, que son ya como de la división Dacia. Pero Renault Francia, el último que se ensambló fue este. Y a continuación, otros superventas de la industria colombiana, los Mazda 323. Por estos días, de principios de 2026, se celebran 40 años del inicio del ensamblaje del Mazda 323 de segunda generación en Colombia. Recuerden que el Mazda 323 fue el primer automóvil japonés ensamblado en Colombia. Empezó como en el 84, pero era la versión cuadradita, más rectilínea. Esa fue la primera generación. Ya la segunda generación se empezó a armar en el 86 y, como les digo, por estos días cumple 40 años. Ha sido uno de los carros más exitosos en Colombia. Aquí tenemos este catálogo del Mazda 323 NX. Aquí tengo otro más moderno, ya de mediados de los 90s. El Mazda 323 NX también, ya vemos diferencias en sus defensas. Esta era la versión más equipada del 323 Sedán. Tenía aire acondicionado, un estéreo muy completo, reloj digital.
Tenemos aquí el NS, que era una versión más básica del Mazda 323 Sedán. Tenemos el Mazda 323 NT, el taxi. Todavía se ven algunos en la calle. Pues este carro era más costoso, era más equipado, más fino que el Chevette, que el Renault 9. Les compitió de manera importante. Era un placer subirse en esos tiempos a un Mazda 323 taxi. La Mazda 323 Station Wagon fue una versión que se produjo unos cuantos años. No la fabricaron de manera abundante, pero todavía se ven en la calle. Y aquí esto era la fantasía de muchos, incluyéndome a mí. Yo terminaba el colegio y estos carros estaban de moda. El Mazda 323 es coupé. Uno soñaba con un carro de estos para ir a la universidad, para salir por ahí. El Mazda 323 Coupé todavía se ven en la calle. ¿Se acuerdan de la época de la campaña del Zoom Zoom de Mazda? Esta publicación es del año 2008, de verano. Es una publicación internacional y ahí salen modelos de los que se ensamblaron aquí. Tal vez me la dieron en algún salón del automóvil. Una revista muy bonita de Mazda, de la época de la campaña Zoom Zoom. Volviendo con los modelos Chevrolet, tenemos aquí el Chevrolet Corsa, modelos provenientes de Opel de Alemania. Aquí se ensamblaron en versión 5 puertas, en 4 puertas. Lástima que no tengo aquí el del coupé. Son carros que todavía se ven en la calle, que todavía son comerciales. Y también hubo una versión taxi que no fue muy afortunada porque llegó inicialmente con motor diésel 1.7 y parece que fue un dolor de cabeza para los taxistas. No me consta, pero es lo que siempre he escuchado en la calle. Si alguien tiene alguna información, pues coméntenla y todos aprendemos. Chevrolet Corsa, un carro de origen Opel. Otro hit, un hitazo aquí de la industria, el Chevrolet Spark. El llamado Spark Huevito, ¿no? Aunque yo prefiero decirle Spark Life, Spark Go, según la versión. También apareció pintado de amarillo, versión taxi. Todavía se ven muchísimos en la calle. Obviamente esto es un modelo mucho más reciente. El Chevrolet Spark, un carro muy buscado, muy comercial porque no consume nada de gasolina. Entonces es lo que se necesita en este país con estas carestías de del precio de los combustibles. Otra publicación de Mazda, Mazda 2. Este catálogo es como del 2012. Aquí está el Mazda 2 Sedán. No tengo el del hatchback. Esta publicación de Mazda me llama la atención que es es plastificada, algo muy fino, como siempre Mazda haciendo cosas muy bien terminadas. Esta ficha la entregó Miriam Triana Rey de Savannah Motors. No sé si Savannah Motors todavía exista. Igual un saludo para Miriam Triana Rey. Si nos está viendo, mire dónde está este catálogo que usted alguna vez entregó en el concesionario Savannah. Mazda 2 Sedán, ensamblado en Colombia por la compañía colombiana automotriz, aquí cerquita del canal, en la calle 13, zona industrial de Bogotá. Y aquí uno de los catálogos, yo diría que este es el catálogo más bonito que tengo en esta colección. Y es este catálogo del Chevrolet Monza. Yo recuerdo el despliegue publicitario del Chevrolet Monza, el comercial de televisión con la voz de Armando El Chupo Plata, una de las mejores voces de Colombia. General Motors presenta su nueva estrella, Monza, un carro de película. ¡Acción! Monza, un carro espectacular en su desempeño. Fuerte, ágil, confiable. Monza, un carro de película en todos sus detalles. Amplio, confortable.
Monza, la perfecta integración entre usted y la máquina de película. Y miren lo bonito que era este carro cuando apareció el Chevrolet Monza, un modelo de origen Opel. En otros mercados se llamó originalmente Opel Ascona. Miren qué carro tan completo. Estas ruedas eran con copas, aunque parecían rines, pero no, eran copas sobre rines de lata. No volví a ver nunca más estas copas, quién sabe quién las podrá tener. Esta era la versión SLE, la más equipada. Tiene unas imágenes muy bonitas este catálogo. Miren estas fotos, todo muy gráfico, todo muy detallado. Miren su consola con radio. Tenía luces de seguridad en las puertas. Miren ese tablero de instrumentos tan completo en su momento, con radio casetera. Había muchos modelos en la época que no venían con radio. El radio tocaba comprarlo aparte, salir corriendo para San Andresito de la 38 para que le pusieran radio de alarma. Ahora pues todo es pantallas. Ya ningún carro viene sin radio, o mejor, ya no traen radio, traen pantallas, todo integrado ahí. Miren ese derrière tan bonito del Monza. Los componentes para armar estos carros en Colombia venían de Brasil. En Brasil hubo otras versiones. Hubo una versión 2 puertas. Hubo alguna station wagon que se llamó Chevrolet Ipanema. Por aquí no se vio. Miren la diferencia del primer Monza. Miren este spoiler. Aquí venía con esta abertura. Ya para el año siguiente venía que era como una rejilla. O sea, esta es la manera de reconocer los primeros Monzas, que vienen con esta apertura y no la rejilla de los modelos siguientes. Un carro de película. Y bien, me parece que se merecía ese eslogan, porque ese carro fue muy completo, muy bonito en su época. Aunque no era un modelo de comodidad, dicen que la parte de atrás era bastante incómoda. Ya con el paso del tiempo lo afectó el consumo de combustible. Igual todavía se ven muchos Monzas en la calle y ya hay Monzas con placa de vehículo histórico. Hay gente que los ha cuidado y se ven por ahí en un estado de conservación admirable. El primer Chevrolet Monza. Años después lo actualizaron, lo remodelaron, porque había que competirle al 626 de Mazda. Había que competirle al Renault 21 de Sofasa. Y remodelaron el carro. Miren, ya con otras copas. Muchas molduras plásticas. El Monza Classic 2 litros. Catálogo también de los que salían en la prensa de circulación nacional. Y estas eran las versiones del momento. Monza 2 litros SLE. Monza 2 litros Classic SE. Y el Monza 2 litros Classic. Otro Monza 2 litros Classic SE. Cajas mecánicas o automáticas. El Chevrolet Monza, originario de Opel. Carro que gustó mucho en su momento y que todavía se ven por ahí. Y también de origen Daewoo, esta versión del Aveo, en este caso el Aveo Family. Este carro también venía pelado, venía básico, no traía radio, no traía aire acondicionado, no traía elevados eléctricos. Al interesado le tocaba completarlo ya por su cuenta. Pero igual los carros básicos son chéveres porque tienen menos cosas que eventualmente pueden fallar. Después se pueden equipar. Bueno, como saben, estamos hablando de carros de ensamblaje nacional, pero aquí voy a incluir un modelo que no se ensambló en Colombia, pero que puede confundir a algunos que no estén muy enterados. Se trata de esta camioneta Look 2300 Space Cab. Se parece a las que se ensamblaron aquí masivamente, pero esta versión fue importada de Chile. Este catálogo es como del año 94. Miren este tipo de cabina y media que llamamos acá.
y ya tiene bumperes cromados. Una versión diferente, no llegaron masivamente, pero por ahí se ve una que otra. Chevrolet Loop 2300, no ensamblada en Colombia, sino versión chilena. Y aquí tengo otro de los modelos gloriosos que se hicieron en Colombia y que hoy en día son joyas para quienes los poseen. Se trata del Chevrolet Trooper. Chevrolet Trooper. Aquí tenemos este folleto publicitario de los del periódico correspondiente a la versión DLX, la versión lujo, que venía con cabina en fibra de vidrio original de fábrica, traía aire acondicionado, inclinómetro, venía con otros rines. Este era el modelo más completo, el Trooper de lujo. Nada lo detiene, decía el eslogan en su momento. Y aquí lo acompaña la versión estándar que venía con carpa y no traía aire acondicionado y venía con unas ruedas más sencillas y todo. Igual ambos muy buenos fierros, uno como para la ciudad y el otro ya para las labores más rudas del agro. El Trooper escribió una página gloriosa de la historia porque fue uno de los pocos carros que completaron el rally transamazónico, un rally que se hizo una vez en el año 88 y no hicieron más. Hubiera sido como nuestro rally París-Dakar, y este fue el carro que participó, y ese es el afiche que ven detrás de mí aquí en el estudio. Fue una carrera que salía de Cartagena de Indias en Colombia y tenía que llegar a Buenos Aires, Argentina. Tuvo una serie de tropiezos, pero finalmente la hicieron. Emprendieron la travesía y este Trooper, este ejemplar HK 3392, que lamentablemente ya no existe, porque lo consulté en el RUN y ya no aparece, lamentablemente. Y esta fue la tripulación colombiana que corrió en este Trooper. Colombia's Gustavo Yakima wins second. Llegaron de segundo lugar a Buenos Aires en este Trooper estándar ensamblado en Colombia por Colmotores. Aquí tengo el afiche de la época que salió en la prensa de circulación nacional. Tal vez muy poca gente lo conserva, pero yo me tomé el trabajo de enmarcarlo y darle la importancia que se merece. Sería bueno prepararles un video contándoles bien la historia de lo que fue esta carrera, que hubiera podido ser la versión criolla del rally París-Dakar. Y por aquí otra publicación de Mazda, también en papel plastificado, la Mazda BT50, una camioneta que se ensambló aquí también, muy bonita, muy completa, en versiones doble cabina, para este momento 2200 centímetros y 2600 centímetros, ensambladas en Colombia por la CCA, la Mazda BT50. Vamos con estos pesados. Tenemos aquí, ya vamos a acabar, Chevrolet 660, CHR 660, un chasis de bus. Aquí lo presentaron con la carrocería AGA Royal Class de Duitama, Boyacá. Armando Gutiérrez Acevedo significa AGA, para los que no lo sabían. Un modelo muy apetecido por las grandes transportadoras colombianas, que lo carrozaron con la Olímpica CBX 2000, la Cochebala, con la Pájaro Azul Elite, con carrocería superior. Fue un modelo que fue el orgullo de las compañías transportadoras colombianas. Me llama la atención esta placa de vehículo de importación temporal, porque aquí todo era nacional, el chasis ensamblado en Colombia y la carrocería también hecha en Colombia. Entonces no sé por qué quedaría con esa placa de importación temporal, siempre me ha llamado la atención ese detalle en este catálogo. Chevrolet CHR 660, el bus que reemplazó al CHR 580, ensamblado en Colombia. Estos chasis eran de origen Isuzu, por eso a estos carros les decían los Isusos.
Aquí una buseta chasis NPR turbo con carrocería superior. Este catálogo es como de principios de los 90s. Un carro que iba para Lutrans Limitada. Creo que Lutrans ya no existe. SFU 022 la placa. Quién sabe si todavía existirá. Tal vez no. Y este carro fue el prototipo del bus LT500. Este bus Chevrolet LT500 lo produjeron exclusivamente para servicio urbano, especialmente para ciudades predominantemente planas como Bogotá. Esto no estaba concebido para carretera, esto no estaba diseñado para subir y bajar el alto de la línea todos los días. Esto era para uso urbano. De pronto muchos transportadores no lo comprendieron. De pronto les pareció que era un carro sin fuerza, pero no, es que era para servicio urbano. Aunque se vendieron muchísimos. Aquí lo tenemos con carrocería Blue Bear, hecha en Colombia. Había una empresa que se llamaba Colcar Limitada que ensamblaba o armaba bajo licencia los modelos de la estadounidense Blue Bear, que aún existe. Y funcionó muchos años, como hasta principios de los 90. Lastimosamente, otra empresa colombiana vinculada al sector automotor que se acabó. Este fue el prototipo, fue un bus muy cuadrado. Este carro quedó afiliado a Expreso Bogotano y cubría rutas por la troncal de la Caracas antes de Transmilenio. Ya el modelo definitivo fue un poco más redondeado, más estilizado, pero este carro así de cuadrado salió a la calle y circuló durante años hasta su chatarrización. Otro catálogo de Mazda, el Mazda Allegro. El Mazda Allegro fue la evolución del Mazda 323, se ensambló en Colombia como desde el 95. Produjeron esta versión muy bonita, hatchback, y la versión sedán, que fue más masiva, más abundante. Lástima que la mayoría de hatchback, que aquí se apodaron cola de pato, cayeron en manos de personas que los personalizaron de manera muy poco agraciada, y es muy difícil encontrar un carro de estos originalito que me parece muy bonito. Aún en día, este carro ya de tantos años, de más de 30 años, me parecería muy bonito tener uno, pero ya no se consiguen, están muy modificados y muy tuneados, pero un tuning nada que ver. Y terminamos este episodio con esta tarjetita que me dieron alguna vez de Mazda. Invitaban a un evento en el centro comercial Gran Estación, Expo Show 2013. Aquí se ve un Mazda 2, se ve un Mazda 3 All New, que también se ensambló en Colombia. Aquí dice precios especiales en las últimas unidades 2013. Y planes financieros desde 0% de interés para modelos 2014. Con lo que nadie contaba es que para el 2014 la compañía colombiana automotriz ensambladora de Mazda en Colombia cerraría sus puertas para siempre. Y hasta aquí este episodio dedicado a esta pequeña muestra de catálogos de vehículos ensamblados en Colombia y que todos recordamos. Y sí, atrás quedó esta época de los catálogos, ya todo es de manera virtual, todo es renders, todo es página web, que el código QR, que configúrelo de manera virtual, que resérvelo con 1 millón de pesos a través de la aplicación. Mejor dicho, todo virtual. Y bien, gracias por haber llegado hasta esta parte del video y acompáñenme en un próximo video donde vamos a seguir hablando de estos catálogos. Hasta pronto, hasta entonces.